Hola, soy Federico Pavlovsky, enero de Buenos Aires, feliz comienzo del 2026. En marzo, el 19 de marzo de este año, vamos a comenzar la tercera edición del Laboratorio de Ideas, un espacio semanal que coordino por tercer año consecutivo, abierto a la comunidad de personas del dispositivo Pavlovsky, pero también a colegas, amigos, a interesados, a curiosos. Hemos seleccionado un tema enormemente importante para el primer cuatrimestre. El laboratorio es un espacio que va a ir semanal, con clases grabadas y en vivo los jueves a la 1 de la tarde. Y he elegido el tema del alcoholismo, que es un tema enormemente importante, históricamente, universal, que sigue absolutamente actual, y que es un tema que vale la pena estudiar, pero no solo, yo podría decir como médico psiquiatra, desde la perspectiva médica o psiquiátrica, sino también socialmente, históricamente, y en este caso, desde la literatura. Me costó, un buen trabajo seleccionar. Hay muchos textos muy interesantes de escritores. Vale la pena decirlo también, escritores que tuvieron problemas con el alcohol muy serios, que padecieron alcoholismo. Algunos se pudieron recuperar, se pudieron sanar, pudieron hacer una vida con plenitud, otros estuvieron muy enfermos, muy comprometidos y murieron por el alcoholismo. Y que nos dejaron algunas obras de literatura universal. Y elegimos 10, 11, 12 libros insisto, escritores cuya temática central es el alcoholismo. Y aquí la singularidad de este espacio semanal, vamos a explorar este tema del alcoholismo, entonces, desde la literatura. Bueno, hoy quería compartir con ustedes simplemente dos fragmentos de dos autores para mí muy importantes. El primero de ellos es un autor al que yo quiero mucho, que es ni más ni menos que Stephen King. Y una novela que en mi caso me tocó ver la película por primera vez, aquella que filmó Stanley Kubrick en 1980, El Resplandor, que todos recordarán, una película de terror pero muy impresionante, situada allí en un hotel, maldecido, en la nieve, en el aislamiento. Bueno, por supuesto que la pueden ver. De hecho, seguramente vamos a ver algunos fragmentos en este video de esta película, pero una de las cosas que me ocurrió cuando yo leí la biografía de Stephen King y cuando leí la novela El Resplandor es encontrar algunas pistas de la propia vida de Stephen King como escritor, como joven escritor, como un escritor cuando no era conocido, cuando no era famoso, cuando era una persona que estaba recién casada, que estaba trabajando, dando clases, escribiendo, y en ese contexto él escribe en 1977 El Resplandor, la película es de 1980, y en ese contexto empecé a leer El Resplandor y a encontrar algunos fragmentos en donde, no solo esta novela se trata sobre un hotel con una historia, yo diría maldecida, sobre el aislamiento, sobre la nieve, sobre los fenómenos paranormales, sobre los fenómenos misteriosos. Es una historia de terror, pero como decía el gran escritor argentino Alberto Laiseca, a veces la mejor manera de entender la realidad es el terror. Entonces, quiero compartir con ustedes un fragmento de lo que yo creo que es el núcleo central de la novela El Resplandor. Ni más ni menos que la vida de un joven escritor con un problema severo de alcoholismo, con un matrimonio en crisis y con un hijo padeciendo una relación muy caótica, y la lucha de este personaje, que digo, ¿por qué lo menciono de esta manera? Porque en la biografía de Stephen King, muchos años después, él dijo, básicamente, ese personaje era yo. Yo estaba escribiendo sobre mí mismo, en aquel momento, recuerden, 1977. Voy a compartir con ustedes un párrafo y pido que les presten atención. Yo sé que ustedes quizá
si vieron El Resplandor, van a recordar la escena del hacha, la escena de la locura, las alucinaciones, el río de sangre por los pasillos, las mellizas que aparecían y desaparecían. Todo eso es cierto. Ahora, escuchen este párrafo y captemos juntos la esencia del Resplandor. Ni más ni menos que la relación de un padre alcohólico con su propio alcoholismo, con su propia lucha y también con la relación con su familia y en particular con su hijo. Voy a leerles un párrafo que es el siguiente, de la novela El Resplandor. Jack, es el protagonista, agarró a Danny, es el hijo, para darle unos azotes. Sus gruesos dedos se hundieron en la delicada carne del pequeño antebrazo, apretando hasta cerrar el puño. El chasquido del hueso al romperse no fue muy fuerte, trató de convencerse Jack, aunque en realidad le había parecido ensordecedor, abriéndose paso como una flecha a través de la bruma roja. Sin embargo, en vez de dejar entrar la luz del sol, aquel ruido había dejado paso a las nubes oscuras del remordimiento y la vergüenza, del terror, de la angustiosa convulsión del espíritu. Fue un ruido preciso que separaba el pasado del futuro, un sonido como el que hace un lápiz cuando se quiebra, o una astilla para el fuego, después de romperla con la rodilla. Hubo un momento de espantoso silencio en el otro lado, tal vez por respeto hacia el futuro que comenzaba, hacia el resto de la vida. Vio cómo el rostro de Danny palidecía, cómo abría desorbitadamente los ojos poniéndose vidriosos, y estuvo seguro de que se desplomaría en el charco de cerveza y papeles. Oyó su propia voz débil y ebria, farfullando, procurando hacer que todo retrocediera, buscando una manera de olvidar el chasquido del hueso al quebrarse y de volver al pasado. Como si hubiera un statu quo en la casa, preguntando: ¿estás bien, Danny? Recordó el alarido de Danny por respuesta, y después Wendy, aterrada, boquiabierta al acercárseles y ver el grotesco ángulo que formaba el antebrazo de Danny con el codo, ya que en el mundo de las familias normales no había brazos que se articularan así. Ella gritó abalanzándose para tomarlo en brazos, balbuceando: «¡Oh Dios, Danny querido! ¡Oh Dios santo! Tu pobre bracito». Él, aturdido e inmóvil, trató de comprender cómo había podido suceder una cosa así. No se movió hasta que sus ojos se encontraron con los de su mujer y en ellos vio que Wendy lo odiaba. En ese momento no se le ocurrió qué podía significar aquel odio, solo más adelante cayó en la cuenta de que esa noche ella podría haberle abandonado, haberse ido a un motel, haber presentado una demanda de divorcio a la mañana siguiente o haber llamado a la policía. Lo único que vio fue que su mujer lo odiaba y eso le hizo sentirse abrumado. Completamente solo, horriblemente mal. Era algo parecido a la proximidad de la muerte. Esta es la introducción del Resplandor en una de las escenas, de las tantas escenas, que Jack, incluso antes de irse al hotel, el hotel por todos conocido, empieza a relatar una serie de acontecimientos que ocurren con su familia. La escena de Jack con Danny y con Wendy, su mujer.